Bien, nosotros ya estamos en el entorno del discurso de Jesús cuando él comienza el capítulo 14 dirigiéndose a sus discípulos y consolando sus corazones, porque ellos habían escuchado que el Señor se iba. Entonces, él ya lo había dicho antes. Nosotros tenemos varias afirmaciones en el Evangelio de Juan cuando Jesús dice que él se va. Y Juan, bueno, el último dicho antes de eso, en Juan capítulo 12, Jesús dijo que él tenía que ser levantado de la tierra. Y si fuese levantado de la tierra, a todos atraería a sí mismo, haciendo una referencia clara a la cruz de Cristo. Y ellos cuando escucharon esas palabras, no entendían nada y se entristecieron profundamente y el Señor va y comienza a consolar sus corazones. Eso es lo que nosotros tenemos entonces en el inicio del capítulo 14, Jesús diciéndoles entonces, no se turbe vuestro corazón. Ellos estaban turbados. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Luego nosotros tenemos más adelante de que Jesús les promete llevar a casa porque Él verdaderamente se iba. Él iba a retornar a la casa del Padre, pero les hace una promesa. Y dice que todos aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios también serían llevados a casa. Y luego ustedes ya lo vieron con el pastor Daniel, en el versículo 5, cuando Tomás dijo a Jesús, nosotros no sabemos el camino. Y Jesús entonces le responde, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros seguimos entonces en el versículo 8. Felipe ahora le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos bastará. Y el Señor le responde, ustedes recuerdan sus palabras, que le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me conoces. El que ha visto al Padre, me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice en el versículo 9. Y entonces nosotros llegamos al versículo 10 de este capítulo que nos va a ayudar bastante para que nosotros podamos explicar e interpretar correctamente nuestro texto. Porque en el versículo 10 usted lee conmigo que ya fue enseñado el domingo pasado, que Jesús dijo las palabras, fíjense bien hermanos, las palabras que yo os hablo, yo no las hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces el contexto nos va a ayudar bastante para interpretar correctamente las palabras del Señor que vamos a analizar hoy en el versículo 12, 13 y 14, porque si la interpretamos de forma equivocada, ahí es cuando usted tiene entonces a gente haciendo milagros, a gente diciendo que tiene que tener una rosa ungida para recibir un milagro, un aceite ungido y un millón de cosas, porque Jesús dijo, ustedes que creen en mí, yo he hecho obras, ustedes van a hacer las mismas obras, e incluso mayores van a hacer, todos aquellos que crean en mí. Entonces, ¿cómo interpretamos las palabras de Jesús? Porque si vemos la iglesia cristiana hoy día, incluso nuestra iglesia local, aquí que yo sepa nadie anda resucitando muertos, ni tampoco andan caminando sobre el mar. Pero ¿cómo si Jesús lo hizo y él dijo que el que cree va a hacer mayores obras que eso? Cuando el Señor, si usted sigue conmigo en el texto, en el versículo 10, Él dice, las palabras que yo os hablo, lo más lógico que nosotros podemos pensar cuando Jesús está profiriendo esas palabras a sus discípulos es que Él termine diciendo otra cosa. Yo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él dice esas palabras. Pero Jesús no dice eso. Lo que Jesús dice es que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Jesús lo que él está diciendo en este pasaje es de que el Padre hace su obra por medio de las palabras de Jesús. Eso es lo que el texto dice y eso es lo que Jesús dijo. Mis palabras, en mis palabras el Padre obra y Dios hace su obra, Dios interviene en nuestras vidas por medio de las palabras de Cristo. Hendrickson dijo, siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de sus palabras. Las palabras de Jesús es el medio por el cual el Padre obra en los pecadores. Eso es lo que el texto nos está diciendo.
Sin embargo, ustedes recuerdan, y ya lo enseñamos, ¿cierto?, en domingos anteriores, que si Dios obra por medio de las palabras de Jesús en este ministerio que él estaba desarrollando en Jerusalén, pero Jesús dijo que se iba, entonces, ¿qué ocurre con la obra de Dios? La obra de Dios se termina. Él dijo que él se iba, él tenía que irse, etcétera. ¿Se acaba entonces la obra de Dios porque las palabras de Cristo él se iba? Claro que no. Dios sigue expandiendo su palabra. Dios sigue expandiendo su poder después de forma mucho mayor de la muerte y la resurrección de Jesús y de su ascensión a los cielos. Ustedes recuerdan que ellos eran un puñado en Jerusalén. No eran más que eso. El ministerio de Jesús, claro que tuvo frutos, muchas conversiones hubieron. Sin embargo, cuando comparamos el ministerio de Jesús, por ejemplo, con el libro de los Hechos, muchas conversiones hubieron en el libro de los Hechos y no en el ministerio de Jesús. Jesús cuando predicaba, por ejemplo, la gente lo quería apedrear, lo quería matar, lo querían en un cierto momento, ustedes recuerdan, en el Evangelio de Lucas, lo querían tirar por un despeñadero, acabar con él, que él se fuera abajo. Y Jesús salió entre medio de ellos. Esa era la reacción que tenían los pecadores. Sin embargo, no es lo que nosotros vamos a ver más adelante en Hechos 2, cuando una persona predica un sermón y se convierte en 3,000 personas. Entonces, después de su muerte y de su resurrección y de su ascensión a los cielos, la obra sigue. Y siguió como un grano de mostaza, que de repente dio el fruto y el árbol es mucho mayor que un pequeño grano. El Señor lo había dicho. Entonces, nosotros podemos ver que después, entonces, ahora vamos a ver en primer lugar que nosotros sí podemos hacer mayores obras que Jesús. ¿Y cómo? ¿Cómo es posible eso? Vamos a ver varios puntos. En primer lugar, vamos a ver que, bueno, en nuestro texto, si usted me acompaña de forma muy explícita, el Señor dice, lo que yo les digo es cierto, eso va a ocurrir, es una realidad irrefutable. A eso se refiere, de cierto, yo les digo. Esa expresión, ese judaísmo. El que en mí cree las obras que yo hago, él las va a hacer y él va a hacer mayores obras, mucho mayores. ¿Cuál es la razón para que los cristianos hagan mayores obras? El Señor lo dice en el mismo versículo 12. Terminando el versículo, Él dice, la razón para que los cristianos hagan mayores obras es porque, da la razón, yo voy al Padre. La muerte de Jesús, hermanos, sí, con la muerte de Jesús el cristianismo no se acabó. Habían venido varios hombres anteriormente, habían tenido ciertos seguidores, pero de repente el seguidor murió y hasta ahí llegó la obra. Ellos habían dicho una vez, ¿se acuerdan? Puede ser que con la obra de Jesús pase lo mismo, Él se va a morir y hasta ahí llegue el grupo. Sin embargo, el cristianismo tomó mucha mayor fuerza después de la muerte de Jesús, porque Él resucitó de entre los muertos. Él venció el poder del diablo, la muerte y el pecado, y Él ascendió a los cielos. La palabra dice que había más estaban reunidos en el cenáculo, y cuando Él ascendió a los cielos había más de 500 personas que vieron que Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. O sea, Él fue exaltado. Él dijo, yo voy al Padre. ¿Se imaginan que Él hubiese dicho, y yo me voy y voy a morir y nada más? ¿Qué esperanza habría para nosotros? Pero Jesús dice que Él ya lo está profetizando, de hecho. Él va a vencer a la muerte, porque Él va a volver a su Padre Celestial, con el cual moraba desde antes de la fundación del mundo y de la eternidad. O sea, Él va a ser exaltado. Todo ojo lo verá. Todo ojo verá cuando Él salga de ese sepulcro terrible, de una forma gloriosa y potente y verdadera. No fue una forma espiritual solamente, sino que realmente venció a la muerte del pecado y salió de ese lugar. La piedra fue removida y Él resucitó a los cielos. Y eso es un hecho relevante y profundo para el cristianismo, pero también no deja de ser un hecho histórico. Los hombres lo vieron. Eso fue una realidad. No es un cuento, una fábula, algo inventado por los hombres, sino que realmente Cristo fue entronizado en los cielos.
Y la palabra del apóstol Pablo dice de que se sentó a la diestra del Padre. Se sentó. Él está coronado en majestad. Sigue reinando con poder. Él dijo, yo voy al Padre. Hasta que, dice el apóstol Pablo, todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y ese hecho es absolutamente relevante para interpretar nuestras palabras, porque nosotros no somos un puñado de gente que somos unos meros parlanchinos que hablamos palabras sin ningún poder, sino que hablamos en nombre de Cristo, que está entronizado en grande gloria y majestad, y Él sí tiene poder para bendecir su obra. Sus palabras siguen con gran poder. Si en ese entonces tenía poder y convertía a los hombres, Él prometió de que todos los cristianos serán capaces de llevar sus palabras con gran poder y para la conversión de las personas. En Hechos capítulo 1, ustedes recuerdan de que ellos necesitaban recibir el poder que nosotros vamos a ver el próximo domingo, desde el versículo 15 en adelante, de que Jesús se fue y nos dejó solos. No, Él envió el Espíritu Santo, el Consolador. Y cuando eso ocurre en Hechos capítulo 2, el Señor dice en Hechos capítulo 1 de que ¿cuál es la finalidad del cristianismo? ¿Cuál es la finalidad de la iglesia cristiana? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra misión? El Señor dijo, me seréis testigos. Esa es la misión del cristianismo. Esa es su misión. No es el del predicador. No, es que el pastor, esto es como que fuese un mensaje para pastores o para predicadores. No, es mensaje para usted. El Señor dijo, ustedes todos, a los apóstoles y nosotros incluidos en ellos, me seréis testigos. Comenzando entonces, dice él, por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el poder, porque Él lo tiene. Fue exaltado y entronizado en lo más alto de los cielos. Y Él nos puede bendecir porque Él fue exaltado. Eso es importante. Él dijo, yo me voy al Padre, voy a ser entronizado, entonces ustedes sí van a hacer mayores obras. Ese es el argumento y el poder de realizar mayores obras. Él nos va a capacitar y Él nos va a dar los dones y el poder para hacerlo. Pero veamos ahora qué no significan las palabras de Jesús. Ya dijimos cuál es el argumento de realizar mayores obras, pero en verdad, ¿qué es lo que significa? Y vamos a empezar de forma negativa, viendo lo que no significa, lo que no significan estas palabras de Jesús. Ustedes recuerdan, nosotros ya los vimos, de que en el Evangelio de Juan, capítulo 11, 10, 11, 12, por ahí, en todo ese texto que nosotros ya logramos ver y analizar, Jesús hizo posiblemente el mayor milagro que ocurrió en su ministerio. Y todos yo creo que podemos concordar de que el mayor milagro de que Jesús hizo fue resucitar a Lázaro de los muertos. Fue un hecho irrebatible, irrefutable. Los fariseos quedaron atónitos, muchos creyeron en él porque trajo una persona a la vida. Solo ya vimos eso. O sea, eso fue mucho más de que cambiar el agua en vino propiamente tal, sino que trajo una persona que estaba muerta a la vida. Nadie había hecho eso. Nadie, ni Moisés, a quien ellos tanto veneraban los judíos, sino que Jesús lo hizo. Piense usted, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús ora, ni siquiera hace una maniobra, ni siquiera hace algo con sus manos, sino que Él ora al Padre y de repente los panes y los peces se multiplican de una forma tremendamente milagrosa. Y después de haber alimentado a miles de personas, ni siquiera fueron a 20, a 30, a 50, cuando de repente va a 50 personas a la casa de uno y uno así como que no demasiado. Jesús alimentó a miles de personas a partir de 2 panes, 2 panes, 3 peces, de poquito. Se alimentó una cantidad enorme de gente. Piensa en ese hecho, Jesús lo hizo. Y tan solamente oró al Padre, sanaba a las personas a distancia. ¿Ha pensado usted en ese hecho? Él hizo hechos milagrosos y tremendos.
Bueno, si Jesús lo hizo y sus palabras significan entonces que nosotros vamos a realizar mayores obras que las que Él hizo, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? ¿Vamos a hacer llover oro sobre la ciudad? ¿O será que nosotros vamos a volar ahora? Y Jesús andó sobre las aguas, entonces nosotros vamos a tener alas espirituales y vamos a volar. Así lo enseñan los falsos profetas. ¿Significa eso? ¿Será que significa eso? Es claro que no. Claro que el Señor nunca estuvo en su mente el hecho de que nosotros realizásemos mayores milagros físicos. En su mente no estaba eso, para nada, porque nadie de hecho lo ha hecho. Ciertos momentos de gracia y de avivamiento han ocurrido cosas extraordinarias y milagrosas que Dios lo puede dar a cada cierto tiempo, pero no es lo común de la iglesia. Esto no ocurre a cada cierto tiempo. Si no, aquí no habría nadie enfermo, no habría nadie resfriado, porque nosotros tendríamos el poder para sanar. De hecho, Pedro, tan solamente la sombra de Pedro sanaba a las personas. ¿Se imaginan? Con mi puro bastón les quito a todo el resfriado. Eso no ocurre. Eso no es lo que el Señor tenía en su mente. No se refiere a milagros físicos. Lo que sí quiere decir Jesús en nuestro texto es de que nosotros sí podremos hacer milagros espirituales, cambiando la vida de las personas. Las obras mayores de Jesús que nosotros vamos a realizar es las palabras de Él, llevarlas por las naciones, a todos los lugares para que las personas sean convertidas. Eso es un milagro mayor de que alguien salga de la muerte a la vida, porque después va a morir igual, porque Lázaro no está hasta el día de hoy. Muere nuevamente, o una persona que estaba enferma puede ser atacada nuevamente por la enfermedad. Mucho mayor es la conversión en la vida de una persona. Eso es un hecho mucho más sobrenatural. Nosotros, por medio de la predicación de la palabra, vamos a experimentar lo más glorioso de Dios para una persona, que es cambiar su corazón. Esas son las mayores obras que realizan los cristianos. Una vez más, no los predicadores solamente, sino que usted en su casa, en su trabajo, en un grupo de amigos que no son cristianos todavía, colegas del trabajo, usted puede llevar las palabras de Cristo para cambiar la vida de esa persona. Podemos hacerlo. Él nos ha dado el poder para hacerlo. Porque todo cristiano es un misionero. Todo cristiano es un evangelista. Todo cristiano es una persona que predica la palabra. No es posible que nosotros digamos, es que yo no sé presentar el evangelio. No puede ser eso. Toda persona cristiana tiene que ser testigo, testimonio vivo de que algo me ocurrió a mí. Algo externo cambió mi vida. No había en mí forma para cambiarme. Las palabras de Cristo me cambiaron. O escuché la palabra, escuché el evangelio y eso me cambió. Entonces esa persona, con tan solamente saber eso, puede cambiar la vida de una persona. Dios me cambió a mí, Dios intervino en mi vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados y Dios puede hacer exactamente lo mismo contigo en esta mañana. Dios puede hacerlo. Entonces, el nuevo nacimiento, la regeneración, la conversión, todo eso que viene a la vida de una persona por el poder de Dios, es lo que Jesús se refiere cuando Él dice que nosotros vamos a realizar mayores obras. Las mayores obras es el poder del Evangelio que va a penetrar no tan solo a un reducto en Jerusalén como en el misterio del Señor, sino que mucho más poderoso va a ser, de tal forma que usted ha sabido de que hay cristianos en China, hay cristianos en Rusia, en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en diferentes lugares del mundo que nosotros a veces ni siquiera imaginamos. Hasta allá ha llegado el poder de Dios, porque si Él había realizado obras que son sus palabras en un pequeño lugar después de su muerte y de su resurrección, eso se expandiría de una forma gigantesca que nosotros ni siquiera lo podemos imaginar. Y las palabras y las promesas en la palabra dicen de que el evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Va a llegar a todas las naciones, a todos los lugares, a los lugares más recónditos de este mundo que nosotros ni siquiera imaginamos. Una vez yo me acuerdo cuando fuimos al sur de Chile, en Melipeuco, una ciudad que parece que alejada, que no teníamos ni idea. Yo nunca había escuchado de esa ciudad,
pero habían personas cristianas. Y siempre es muy profundo ese hecho de que a veces uno ignora la expansión del reino de Dios. El reino de Dios no fue solamente reducido a Jerusalén o a Coronel o a nuestra iglesia reformada, a nuestra iglesia bautista, sino que toma diferentes denominaciones en diferentes lugares, diferentes lenguas, naciones, personas de diferentes lugares. El poder de Dios ha penetrado. A eso se refiere el texto. No se refiere de que usted tiene que intentar hacer milagros. El texto no se refiere a eso, sino que hacemos mayores obras cuando nosotros predicamos el Evangelio y llevamos el Evangelio entonces a toda criatura. Entonces, si usted vuelve a tener un resumen en su mente de lo que Jesús quiso decir, es de entonces de que su reino será expandido por todo el mundo. A eso se refería Jesús cuando habló de las mayores obras. A todo el mundo, en todo lugar, la palabra será predicada. Muchas personas van a ser convertidas al cristianismo y fue precisamente lo que ocurrió desde Hechos capítulo 2 en adelante en la historia de la iglesia. Pedro, ustedes recuerdan, se levantó y con un sermón se convirtieron 3,000 personas en un solo día. Después predicaron otro sermón y 5,000 fueron añadidos a la iglesia en un solo día. Ese era el poder de Dios penetrando diferentes países, tribus, lenguas, naciones alrededor del mundo, mostrando el poder de Dios. Grabe eso en su mente. Si nosotros entonces queremos ver el poder de Dios transformando vidas, nosotros debemos llevar las palabras de Cristo. Ese es el medio por el cual Dios obra en la vida de una persona. Esa es la forma en la cual Dios transforma vidas, convierte pecadores, fortalece a los creyentes. Dios vivifica las iglesias, puede cambiar una nación entera por el poder de su palabra. Ese es el medio, ese es el vehículo. Usted cuando vaya a hablar a una persona, no cuente su testimonio. Su testimonio es de tal forma, en primer lugar, irrelevante, no es prioritario para predicar el Evangelio. Nosotros no nos paramos acá para decir que el Señor un día hizo esto conmigo. Eso nosotros lo podemos dar en un momento privado como nuestro testimonio y comentar a las personas, porque también debemos hacerlo. Hace parte, nosotros debemos testificar lo que Dios ha hecho conmigo. Grandes maravillas, Dios ha hecho un milagro en mi vida. Dios me ayudó en un momento que yo le clamé, Él lo hizo. Eso puede fortalecer a un cristiano, pero no es la forma principal por la cual debemos llevar el Evangelio. Usted tiene que ser dotado de la doctrina cristiana, del Evangelio, para presentárselo a una persona. ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia? En la fe cristiana, mejor dicho. En primer lugar, 2, 3, 5 años, 10, algunos 15, 20, 30 o más. Y hay personas que todavía no saben presentar el Evangelio. No están dotados y capacitados de la palabra de Dios para predicar el Evangelio. El Evangelio es, amados hermanos, lo que puede cambiar la vida de una persona, no un testimonio. El perdido va a decir, qué bueno que ocurrió eso contigo, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? No, usted tiene que decir, Dios tiene este mensaje para ti hoy. Son sus palabras a tu vida hoy, no solamente a la mía, sino que Dios está hablando a tu corazón hoy, en este día, en esta mañana. Te llama al arrepentimiento, a la fe verdadera, a la confianza total y absoluta en el Señor Jesucristo. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Todo cristiano debe ser capacitado para predicar la palabra de Cristo a los demás en la vida diaria. Nosotros somos misioneros, somos todos portadores del mensaje de Dios. Esto no está reducido una vez más solamente a los líderes de la iglesia. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer eso? Eso es nuestro segundo punto hoy, en el versículo 13 y 14. ¿Cómo podemos, amados hermanos, predicar el Evangelio de Dios con poder? ¿Cuál es la forma de pedir ayuda a Dios? Él nos está diciendo en nuestro texto, versículo 13, versículo 14, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer, para que el Padre sea glorificado. Si algo ustedes piden o pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer.
¿Qué tiene que ver esto con el texto el del versículo 12? ¿Cuál es la conexión? ¿Será que un texto desconectado y Juan de repente le dio un taldo y escribió algo que no tiene nada de conexión? Sino que para nada, nuestro texto, versículo 13 y 14, sí está conectado con el 12. La forma entonces por la cual el Evangelio puede ser expandido y va a lograr hacerlo con gran poder, para que eso ocurra, necesitamos pedir la ayuda de Dios. Necesitamos clamar a Él. ¿Por qué? Porque si yo meramente hablo palabras y predico y predico y predico y no hay la asistencia de Dios, no ocurre absolutamente nada. Eso es lo más terrible que podría ocurrir, porque nosotros podemos hacer muchas cosas y nuestras palabras se pueden tornar meras palabras si no es, nosotros no lo revestimos con la ayuda del Señor. Nosotros tenemos que pedirle que Él nos ayude para hacerlo. Necesitamos de su ayuda para llevar el Evangelio. Necesitamos de necesitamos de su bendición. El Señor lo dijo. Esa es entonces la conexión del versículo 13 y 14 con el versículo 12. El Señor dice que nosotros debemos pedir al Padre que nos bendiga para la expansión del reino. Cuando nosotros consideramos sus palabras, podemos pensar, ¿qué sería de nosotros sin la bendición de Dios? ¿Qué somos nosotros sin la bendición de Dios? Y no es entonces en este día de la actualidad, de nuestra historia, de la humanidad, cuando nosotros más notamos que nos falta este punto. Este es el punto en el cual nosotros más nos caemos. Porque lo primero, a veces parece que no es tan difícil. No es tan difícil revestirnos de un mensaje y llevarlo a las personas, pero el mensaje no tiene poder. El mensaje no tiene unción de Dios. El mensaje no tiene revestimiento de lo alto. No hay una búsqueda de la oración para que Dios nos bendiga propiamente tal. La gente no lo hace. Entonces es venir todos los domingos a este lugar, a esta iglesia, y escuchar la palabra y etcétera. Y una persona que habla y habla y habla. Pero ¿qué es eso sin la bendición de Dios? Debemos pedir que Él nos ayude para la expansión de su reino, que capacite a ciertos hombres, que capacite a todos los cristianos de la iglesia para que sean poderosos en llevar la palabra a una persona, de tal forma que cuando nosotros presentemos nuestra palabra, la palabra de Cristo, para mi hermana, para mi papá, para mi cuñado que no es cristiano, esa persona me conozca y diga, él tiene algo que decirme. Lo que él tiene que decirme parece ser muy serio, porque lo dice con tal forma que cree en lo que él está diciendo. Porque una cosa es decirle algo, otra cosa es creer que yo lo estoy diciendo. ¿Cuál es la diferencia? Al pastor Hernández Díaz, después de haber predicado un poderoso sermón, vino una periodista en Brasil y lo entrevistó, y la primera pregunta que le hizo, que nosotros jamás podríamos haber pensado, le dijo, ¿usted cree lo que usted dijo hoy día sobre avivamiento? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree realmente de que Dios puede hacer eso en nuestras vidas? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es creer que eso vaya a suceder. Nosotros necesitamos precisamente eso. Pedir a Dios que nos capacite para que podamos hacerlo con poder. Eso es más necesario que nunca. Nunca la iglesia ha estado tan falta de poder como nosotros lo vemos en el día de hoy, cuando parece que el sueño espiritual parece permear la vida de las personas. Lo que más necesitamos es que Dios nos capacite con su bendición. Y Él dice que nosotros debemos pedirlo. Jesús dijo, pídanlo al Padre, pídanlo en mi nombre y yo los voy a hacer. Yo los voy a ayudar, los voy a capacitar desde lo alto. ¿Se imaginan que Jesús hubiese dicho, pídanlo porque en una de esas lo voy a poder hacer? O quizás lo voy a poder hacer. Depende de lo que pidan. En las palabras de Jesús no dicen eso. Él dice, lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Es retumbante, es poderoso el martillo de Jesús al decir estas palabras. Yo lo voy a hacer, no hay nada pequeño para Él. No hay nada pequeño que Él, es tan grande que Él no lo puede hacer. Yo lo voy a hacer. Es una promesa para todos los cristianos
en todos los lugares y de todas las épocas que clamando al Padre en el nombre de Jesús, Él va a escuchar nuestra oración. Él lo va a hacer, Él lo prometió. Él dijo cómo debemos hacerlo en 3 puntos. En primer lugar, nosotros vemos que Él nos dice que debemos pedir. La forma para que seamos bendecidos es pidiendo. No va a ocurrir un revestimiento de lo alto y de poder para la expansión del reino y para que usted sea un cristiano poderoso en sus palabras y en su actuar, en su testimonio, en su lugar donde usted vive, trabaja y donde se desarrolla en la semana. Si usted no le pide a Dios, esto no va a venir así como del cielo de una forma que como caía el maná sobre la tierra, va a caer también sobre su vida. Usted debe pedirlo. Debe pedir que esa lluvia sobre usted venga. Nosotros necesitamos de eso. Cuando usted es convertido por Dios, no pasa a ser una persona independiente de Él. No, yo ya lo tengo todo, ya listo, se acabó, he sido bendecido desde lo alto, no hay nada más que hacer. Nosotros debemos pedir, debemos aferrarnos a la oración, a las súplicas delante de Dios, porque el Señor así nos dice, pídanlo. El Santiago dijo, ustedes no tienen muchas cosas porque no piden. Y muchas veces que lo piden mal para gastarlo, dice él, en vuestros propios deleites. El Señor dijo que nosotros debemos pedir. De hecho, Él nos enseñó, Él fue el que más oró, Él fue el que tuvo el estándar de la oración por lo más elevado que todos, siendo Él el propio Dios y la vida eterna. Nosotros podríamos decir qué necesidad tenía Él de orar, pero Él buscaba el rostro de su Padre y estaba en constante comunión con Él. El libro de los Hebreos nos dice de que Cristo ofreció ruegos, súplicas, clamor, lágrimas para el que le podía librar de la muerte. ¿Cuánto más nosotros? ¿Debemos pedir? Claro que sí, debemos pedir. ¿Y pedir a quién? Él dijo, al Padre, en el nombre de Jesús. Esta no es una fórmula mágica. Todo lo que usted diga, en el nombre de Jesús va a ocurrir. En el nombre de Jesús, mañana necesito un trabajo. En el nombre de Jesús necesito cierta cosa mañana. Todo en el nombre de Jesús, como que si eso fuera una varita mágica, que de repente las cosas ocurren de la nada. Eso no es una fórmula mágica. Debemos orar en el nombre de Jesús, no en el nombre de la Trinidad. El Señor dijo orar en el nombre de Jesús. ¿Está escuchando cuando la persona dice ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Esa no es la fórmula. La forma, Él nos lo enseña en este texto. Es en el nombre de Jesús al Padre. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, no es mi deseo, no es mi deleite personal. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, nos alineamos con Jesús. Nos alineamos a su voluntad, a su deseo, a lo que hay en su corazón. El Salmo lo dijo, deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él, como consecuencia, te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. ¿Es al revés del texto? El Señor te va a conceder todo lo que hay en tu corazón para que te deleites en Él. Es al revés. El orden es al otro lado. Primero, nosotros nos deleitamos en Él. Me revisto de Él. Me revisto de su palabra, de su poder, de su nombre, de sus deseos, de su santidad. Y entonces yo estoy alineado con su voluntad. Porque si no es así, vamos a recibir un no en nuestra cara. Y la respuesta de Dios muchas veces es un no. Porque no sabemos pedir. Necesitamos poder para que nuestra iglesia crezca en números y en recursos. Eso no es lo primero, no es lo prioritario. Nosotros debemos pedir lo contrario. Necesitamos poder para ser testigos, para que las personas vengan al conocimiento del Evangelio y para la gloria de Dios. Lo demás viene después, viene acompañado. Pero cuando nosotros no estemos alineados con su voluntad, con su corazón, con su palabra, entonces no pedimos según la voluntad de Dios. Él dice, tienen que pedirlo en mi nombre. Y Él lo dijo desde el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. Ustedes conocen ese texto. El Señor dijo, clama a mí. Yo te voy a responder, te responderé. Yo te voy a enseñar cosas grandes, ocultas que tú no conoces, que tú no sabes. Él lo prometió, hay que clamar a Él. Y el Señor en la revelación progresiva nos enseña ahora que hay que clamar en el nombre de Jesús para pedir el favor de Dios.
Y noten cuál es la finalidad de esta oración, de este poder para hacer mayores obras. Él dijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La finalidad de todo esto es la gloria de Dios, no es la gloria de los hombres. Nosotros buscamos que el nombre de nuestro Dios sea engrandecido, porque Jesús dijo, esa es la finalidad. No es solamente para ser expandidos por el mundo el Evangelio y una vez más crezca nuestra iglesia en número, etcétera, y hagamos muchas cosas. Eso no es la finalidad. Nosotros debemos buscar la gloria del Padre. Él los buscó en todo su ministerio. Él dijo, mis palabras no son mías, son las palabras del Padre. Las palabras que yo escuché del Padre, esas palabras yo les traigo a ustedes. Porque el Padre y yo uno somos. Yo busco la gloria del Padre. El Espíritu glorifica al Padre y al Hijo. Esa es la finalidad de toda nuestra motivación cristiana, debería ser esa. Y entonces nosotros vamos a alinearnos con esta búsqueda de la expansión del reino de Dios. ¿Usted lo ha vivido? ¿Lo ha experimentado? ¿Ha sido esa su oración personal? ¿Por qué cosa usted ha estado orando en esta semana? ¿En qué prioridades ha estado el reino de Dios en su lista de oración? ¿Usted ha experimentado esto? Necesito del poder de Dios para traer más personas a Cristo. Lo necesito con urgencia, porque cada vez parece que el reino de las tinieblas trata de expandir su reino también en este mundo, pero el poder de Dios es más fuerte que eso. Yo necesito revestirme de eso para acabar con el reino de las tinieblas y traer muchas personas al reino de Dios. ¿Usted lo ha vivido? ¿Lo experimenta? ¿Han sido sus oraciones? ¿Cuál ha sido su experiencia esta semana, por ejemplo, lo más cercano, el día de ayer? ¿En qué pensó usted? ¿Cuáles fueron sus motivos de oración personales? ¿Será que en todos estamos nosotros? Yo necesito esto, yo necesito lo otro, acá, todo yo, y mi familia. Pero no nos revestimos del poder de Dios, sino lo hemos buscado para la expansión de su reino. Necesitamos eso. Necesitamos alinearnos con Cristo y con su voluntad para que entonces podamos vivir para la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema? Y termino con eso, de la iglesia moderna y actual, de que la obra del Espíritu muchas veces parece ser casi que imperceptible a nuestros ojos y no logramos ver el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia. Entonces, ¿qué hace la gente? Inventa nuevas estrategias. Comienzan ya no a predicar las palabras de Cristo, a predicar cualquier otra cosa en el púlpito para atraer las personas al culto, porque la obra del Espíritu parece ser entonces imperceptible y no vemos que funcione, pero Dios obra de maneras extraordinarias y superior a nuestro pensamiento. Nosotros necesitamos predicar la palabra de Dios. Salga con esto de este día, de este lugar, con esa mentalidad. Nosotros necesitamos realizar mayores obras que Cristo predicando su palabra. Necesitamos hacerlo. No necesitamos nuevas estrategias, no necesitamos nuevos métodos, no necesitamos otro tipo de predicación que sea un poco más jovial e inclusive un poco más entretenida, más divertida por el mensaje en sí. Porque el predicador quizás tenemos diferentes personalidades, diferentes tonos, pero necesitamos que el mensaje sea un poco más entretenido. Entonces vamos a empezar a predicar otro tipo de cosas. Vamos a hacer aquí una cena y con eso vamos a traer a los pecadores y de repente les predicamos el evangelio, pero siempre hay un gancho, siempre hay un nuevo método, una nueva estrategia. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Necesitamos hoy más que nunca no de cantar. Esa no es la prioridad de la iglesia cristiana. Más que cantar, necesitamos predicar. Esa es la falta en nuestros días. Y para realizar mayores obras que Jesús, necesitamos predicar la palabra de Dios. Las otras iglesias están llenas, muchas de ellas se han desviado. Son muy pocas en nuestra zona, aquí en nuestra localidad, que predican la palabra. Muy pocas a las que un día domingo usted puede ir y escuchar un buen mensaje. Son muy pocas, no son todas. En una misma calle hay 7 iglesias. ¿Por qué todo eso? Porque siempre hay una desviación, hay una disputa de poder, hay una disputa de esto, de lo otro. Hay una nueva forma de predicar el evangelio en la iglesia de allá. Hacen milagros, hacen esto, profecías, dones de lengua. Esa no es la prioridad en la iglesia cristiana hoy. Necesitamos urgentemente predicar las palabras de Cristo.
Es la forma en la que Dios obra en la vida de las personas. Y buscar nuestra fuerza, nuestra base, nuestra ayuda en Dios. Él puede ayudarnos. Necesitamos clamar a Él. Él lo enseñó en estas palabras. Queremos una expansión, amados hermanos, del reino de Dios en nuestra ciudad. Lo necesitamos. Necesitamos pedirle con urgencia, más que nunca, que Él nos revista de ese poder, para que las personas digan, en esta casa vive alguien que tiene algo que decirnos. Esta persona tiene algo que decirnos siempre. Tiene un mensaje, es portadora de un mensaje. Qué triste cuando la gente habla pura agua. No hay nada que salir de ella. Habla del trabajo, habla de esto, de lo otro, cualquier cosa menos de lo más importante que puede cambiar la vida de una persona. Necesitamos poder para que en momentos adecuados podamos predicar el Evangelio y transforme la vida de una persona. Puede traerlo de la muerte al cielo. ¿Usted ha pensado en eso? Si usted se reviste entonces del poder de Dios, nosotros necesitamos de eso. Necesitamos traer los pecadores a Cristo. Los pecadores pueden venir al conocimiento del Evangelio en este día, creyendo en Cristo para que sus pecados sean perdonados por medio de la predicación de la palabra. Mi testimonio no lo haría, hermanos. No lo puede hacer. No es la finalidad, es la palabra de Dios. Y cuando pidamos que su mirada repose sobre nosotros, porque eso es lo que necesitamos, la mirada de Dios sobre nosotros, su poder, su bendición, su rostro resplandeciente sobre la iglesia, Él dijo, para que todos ustedes, Él lo prometió, sean llenos del Espíritu Santo, revestidos de lo alto para que seamos testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es una promesa para usted y una promesa para mí en este día. Oh Dios, nuestros ojos se han abierto a su palabra en esta mañana. Nuestro corazón ha sido expuesto a la palabra. Nosotros necesitamos el poder de Dios hoy más que nunca para que seamos testigos fieles de su mensaje. Lo necesitamos, oh Señor, con urgencia, porque nosotros muchas veces incluso nos vemos impedidos por nuestra personalidad, por nuestra timidez, por nuestra falta de carácter, que yo no sé hablar, que yo soy tan pequeño, ¿qué van a decir las personas de mí? Necesitamos revestimiento de lo alto y clamamos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús para que nos ayudes a predicar tu palabra. Es la forma por la cual Dios obra en este mundo y cambia la vida de los pecadores, nuevo nacimiento, regeneración. Todo eso viene por el poder de su palabra. Ayúdanos y que jamás podamos transar con el Evangelio y jamás podamos manipular el Evangelio, hacer cambalaches con el Evangelio. Que no lo podamos cambiar por nada del mundo, porque ese es el método de Dios para la salvación de los pecadores. No es mi testimonio, no es mi experiencia, no es lo que me ha sucedido en la vida, lo que Dios ha hecho en mí en primer lugar, no lo es. Es tu poder. La palabra de Dios dijo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, a estar capacitados para predicar tu Evangelio. Lo necesitamos, oh Dios, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.